Dios es injusto si escoge a uno e ignora a otros, dicen los religiosos ignorantes. Pero el propósito de Dios va más allá de la justicia, porque si Dios hiciera nada más lo que es justo, tuviera que condenarnos a todos nosotros. Pablo usa a Moisés, Éxodo capítulo 3, 33, versículo 19, y a Faraón, Éxodo capítulo 9, versículo 16, como prueba de que Dios puede hacer lo que desea al dispensar su gracia y misericordia. Nadie merece la misericordia de Dios y nadie puede condenarlo por su elección de Israel o por haber pasado por alto a otras naciones. Porque Dios encuentra falta si nadie puede resistir su voluntad. Versículo 19 al 29. Pablo replica con una parábola sobre el alfarero, posiblemente tomada prestada de Jeremías capítulo 18, versículo 1 al 6. Dios es el alfarero y las naciones del mundo y sus líderes son las vasijas. Algunas son vasijas de ira que Dios pacientemente soporta hasta el tiempo de su destrucción. Génesis capítulo 15, versículo 16. Otros son vasijas de misericordia que revelan su gloria. Pablo entonces cita a Oseas capítulo 2, versículo 23, para mostrar que Dios prometió llamar un pueblo de entre los gentiles, un pueblo que sería llamado Hijo de Dios viviente. Esta es la iglesia. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 y 10. También cita Isaías capítulo 10, versículo 22 y 23, mostrando que un remanente de judíos también se salvaría. Isaías capítulo 1, versículo 9. En otras palabras, el propósito de Dios en la elección hace posible que tanto judíos como gentiles sean salvos por gracia. Ni el judío ni el gentil podrían ser salvos de ninguna otra manera que por la gracia de Dios. ¿Qué diremos respecto a los gentiles? Versículo 30 a 33. Aquí está la paradoja de la historia. Los judíos trataron de ser justos y fueron rechazados. Los gentiles que no tuvieron los privilegios de los judíos fueron recibidos. La razón es que los judíos trataron de alcanzar justicia por medio de las obras, mientras que los gentiles recibieron la justicia por la fe y mediante la gracia de Dios. Los judíos tropezaron por el Mesías crucificado. Isaías capítulo 8, versículo 14, capítulo 28, versículo 16, Mateo capítulo 21, versículo 42, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 23, en 1 Pedro capítulo 2, versículo 6 a 8. Querían un Mesías que guiara a la nación a la libertad y gloria políticas. No podían creer en un Cristo crucificado. El propósito de Pablo en este capítulo es explicar la posición de Israel en el plan de Dios. Israel era una nación elegida, que se le había dado privilegios como a ninguna otra, y sin embargo había fallado al no seguir el programa de Dios para bendecir a todo el mundo. El capítulo entero exalta la gracia soberana de Dios sin minimizar la posibilidad del hombre para tomar las decisiones correctas. La palabra de Dios prevalecerá independientemente de la desobediencia humana, pero los pecadores desobedientes se quedarán sin la bendición. Ninguna mente humana puede explicar la sabiduría de Dios. Pero esto sabemos, sin la gracia soberana de Dios, mediante la fe, no habría salvación. Ya que Pablo ya había dicho que el justo por la fe vivirá. Y también dice
en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, que somos salvos por gracia, pero mediante la fe. Por lo tanto, la fe es lo que activa la gracia de Dios para salvación.